Esta historia es una historia maravillosa. Muchas historias en la Biblia tienen mucho que enseñarnos, muchas cosas para contar, muchos ejemplos de los cuales nosotros podemos tomar para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que aquí se encuentra un varón en tiempo de crisis. Crisis porque los enemigos atacaban constantemente y se quedaban con todos sus bienes. Una historia muy conocida, quizás para muchos. La historia de Gedeón. Dice la palabra que este varón estaba en una cueva, estaba escondiendo el trigo porque los enemigos venían a quedarse con todo su esfuerzo. Simbolismo del enemigo que viene a robarte tu bendición, a quitarte aquello por lo cual has trabajado. Y cuando pareciera que no hay esperanza más que esconderse, cuando te sientes tan débil y que no tienes la capacidad de poder resistir ni de poder hacer nada. Esa es la condición de este varón, un varón débil, un varón que era el menor de la casa de su padre, y fueron las justificaciones que él puso en el momento que el Señor trajo una palabra para su vida. Esta historia nos muestra la mirada de Dios hacia cada uno de nosotros, aunque para nosotros mismos esa mirada no sea la que nosotros tengamos. Dios le dijo varón esforzado y valiente, y esa no era la manera en la cual él podía describirse. Valiente el que se escondía, valiente el que estaba ocultándose del enemigo, valiente el que estaba teniendo una actitud de cobardía. No parecía valentía, sino todo lo contrario, pero Dios lo llama de la manera que Dios ve nuestra vida. Por eso el simbolismo de la vida de Gedeón nos muestra un varón en una situación difícil, un varón en un momento crítico, pero que el Señor se acerca a su vida y el Señor llama las cosas que no son como si fuesen y le habla acerca de su condición. Dice la palabra que él tiene un encuentro allí con Dios y él comienza a preguntarse si Dios nos bendice, si es real que Dios está conmigo, entonces ¿por qué pasamos estas cosas? Bueno, eso también nosotros muchas veces tenemos que enfrentar. Si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué enfrentamos estas dificultades? Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué vivimos esto? Si Dios está con mi familia, ¿por qué estamos atravesando este momento tan difícil? No es algo extraño, quizás tú te haces esa pregunta, pero dice la palabra que el Señor tiene un plan con su vida. Este varón, y muchas veces cuando hacemos referencia a esta historia, hacemos referencia a que Gedeón pidió señales para moverse o para actuar. Pero lo cierto es que él fue obediente antes de eso. Porque dice la palabra que el Señor le dijo, ve y toma allí los toros de tu padre. El Señor le había encomendado una tarea, que era destruir el santuario, destruir el lugar, el altar a Baal. En medio de una confusión y en medio de una prostitución idolátrica que vivía la nación, el Señor le dice, ve, y no solamente destruye el altar a Baal, sino que también ve y corta la imagen de acera, ve y prepara un altar y sacrifica allí también uno de los animales y quema allí la imagen que cortarás. Entonces él tomó 10 hombres y así como el Señor le dijo, pero por temor de los de la casa, de su casa y del pueblo, lo hizo de noche. Así que fue, destruyó el altar, prendió fuego, preparó el sacrificio. Y cuando se levantaron por la mañana, vieron lo que había hecho y comenzaron a preguntarse quién hizo esto. Hasta que se encontraron con que Gedeón había sido. Así que fueron a casa de su padre y le dijeron, saca a tu hijo afuera porque va a morir. Pero ellos querían tomar venganza por el Dios que había sido destruido, o el altar a su Dios, sus dioses. Recordemos que en la antigüedad, como en estos días, las sociedades eran sociedades idólatras.
politeístas. Ahora, él había destruido a su Dios. Y ellos querían tomar represalias y quitarle la vida. Por eso le dijeron, sácala fuera, porque va a morir a causa de lo que hizo. Pero su padre intervino y le dijo, ¿van a pelear ustedes acaso por un Dios? Que se defienda solo Baal. Si él hizo esto contra Baal, entonces que Baal se defienda. Que Baal tome venganza, que tome represalias contra él. Pero Dios lo había enviado. Gedeón fue obediente. Pero dice la palabra de Dios aquí en este punto, es donde se da el encuentro primeramente con los hombres, aquel ejército que se prepararía para la batalla. Porque cuando tú eres obediente a Dios y cuando tú enfrentas al enemigo, cuando tú vas en contra de las cosas que el mundo persigue, cuando tú vas en contra de la idolatría, cuando tú te levantas en contra de lo que está mal, en estos días pueden ser los valores morales, en estos días pueden ser las leyes que sacan los gobiernos que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú te levantas contra eso, ocurrirá lo mismo, se levantarán contra ti. Pero dice la palabra que él no tuvo temor, sino que fue obediente a la voz de Dios. Lo hizo de noche, pero lo hizo en fin. Y ahora se levantaría el enemigo contra su vida a causa de esto. Dios lo había llamado para libertar al pueblo. Dios lo había llamado para romper con un tiempo en el cual sistemáticamente encontramos en el libro de los Jueces el pueblo alejándose de Dios, en idolatría, desobediencia. Luego de algunos años, un libertador, un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, de bendición, para luego volver a caer a lo mismo, luego volver a cometer los mismos errores. Y aquí Gedeón se encuentra ante la situación en la cual él sabe que tiene que actuar y tiene que ser valiente. El Señor le dijo, varón esforzado y valiente. Ahora él tenía que aplicar esa valentía, aunque él pudiera decir, no sé si soy tan valiente, no sé si soy tan esforzado, no sé si puedo ver en mí lo que Dios ve en mí. Quizás Dios te habla en esta noche para que tú puedas ir y tomar una actitud de valentía, para que tú puedas ir a avanzar contra tu enemigo, contra aquel que se viene para enfrentar tu vida. Porque vas en contra de todo lo que este mundo establece. Entonces el enemigo se levanta contra ti y la intención es destruirte. Ahora, dice la palabra que él le pide una señal a Dios. Hay veces que algunos toman esto como algo negativo, el cual pedir una señal a Dios. Muchas veces yo he enseñado el pedirle una señal a Dios, pero hay veces que las señales son señales de la tierra, son señales que alguien viene y me dice algo, son señales en cuanto a quizás la palabra que estoy recibiendo. Y Dios me confirma algo que yo le pedí, Dios me da una señal, o conforme a un trabajo, o conforme a una decisión. Señales que le pido a Dios para entender de qué manera debo avanzar. Ahora, Gedeón le pidió una señal, pero esta señal no tenía una intervención de los hombres. Esta señal no podía ser fabricada por nadie. Era una señal que solamente Dios podía hacer. Entonces, Él le demanda una señal. Y si bien nos encontramos en el Antiguo Testamento, algunos quizás digan, no, señal para estos días no, porque el Señor Jesús dijo, señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque esta generación es incrédula y perversa, no tendrá señal. Pero no habla de una falta de fe en Jesús, no habla de una carencia de conocimiento, pedirle una señal a Dios. Había una misión que tenía que realizar este varón. Era una tarea importante la que él tenía que hacer. Por eso demandaba una señal fuerte de parte de Dios.
Como cuando tú le dices, Señor, muéstrame porque esto que voy a hacer es una decisión muy importante. Y es algo quizás muy difícil para mí. Pero si tú me muestras, Señor, yo no voy a dudar. Si tú me hablas, yo no voy a dudar. Antes de comenzar a pastorear, un tiempo antes, yo le pedí señales a Dios. Y le pedí señales que solamente Dios podía hacer. Porque entendía que si Dios me llamaba a una tarea, no quería confundirme, no quería equivocarme, no quería que la emoción me gane, no quería que sea algo de los hombres y no de Dios. Y estar seguro de que había un llamado de parte de Dios. Entonces, en una oración, en medio de una cruzada, donde solamente le hablé a Dios esto, le dije, Señor, dame una señal. Si tú me llamas a predicar tu palabra, Señor, si tú vas a sostener mi vida, si tú vas a darme, Señor, la valentía para poder enfrentar las dificultades del camino, entonces dame una señal. Y le dije, Señor, yo voy a orar por las personas que están alrededor de mí, y te pido, Señor, que cuando comience a orar, en el orden que voy a comenzar a orar, Señor, que tú hagas tu obra, que tú los toques. La gente no entenderá, pero para mí será la señal. Para mí será el momento en el cual entienda, Señor, que tú me llamaste y que no hay engaño en mi corazón, que no soy yo el que está confundido. Y así fue, comenzó, el siervo de Dios comenzó a orar, y en medio de aquella cruzada, yo estaba entre miles de personas. Y comencé a orar por las personas que tenía adelante mío, una madre con su hijo tomado de la mano. Y cuando comencé a orar, se cayeron en mis manos. Y los apoyé en el suelo. Comencé a orar por el que estaba a mi derecha. Tenía una muleta. Y la tiró la muleta. El del otro lado cayó. Los que estaban atrás mío cayeron. Y yo, lleno de lágrimas, sin poder moverme porque tenía las cabezas. Ellos estaban tirados alrededor mío. Yo había entendido que era la señal de Dios. Y dije, Señor, nunca más voy a pedirte una señal. Entendí. Es suficiente esto. No voy a pedirte una señal en cuanto a lo que tengo que hacer o a la tarea que tú me has llamado. Cuando tú vas a tomar o emprender, en este caso, como la historia de Gedeón, un gran desafío por delante, tú quieres un respaldo, una señal. Dios lo estaba enviando, pero él dice, Señor, una señal para que entienda. Y una señal para Gedeón no solamente era una señal para su vida, sino una señal para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de los jueces, en el capítulo 6 del libro de los jueces. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de los jueces, capítulo 6. Versículo 36 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. ¡Aleluya! Y aleluya. Dice la Escritura que Dios le dijo,
Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Él tomó un vellón de lana y lo puso allí en la era. Y dijo, Señor, el rocío, si el rocío solamente moja ese vellón y toda la tierra alrededor está seca, entenderé que tú salvarás a Israel por mi mano. Y será una señal para mí gloriosa. El rocío representa las bendiciones que provienen del cielo, bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Pero la señal de Gedeón era una señal en la cual solamente Dios podía cumplir. No había un intermediario que pudiera traerle una palabra, alguien que pudiese intervenir para darle esta señal. Solamente Dios podía hacer que el rocío cayera sobre el vellón. Y él dijo, Señor, si tú lo haces así, entonces entenderé que tú librarás a Israel por mi mano. Él le pidió al Señor una señal. Y motivo de esta señal, motivo de su corazón, quizás alguno diga falta de fe, dudas. Lo que él estaba buscando era una comunión con Dios, un encuentro con Dios, una señal de Dios en su corazón, que no pudiese volver atrás, algo que dejase marcado en su corazón la obra que el Señor haría en su vida, algo que en los momentos de dificultad le recuerden que Dios le mostró, sin dudas, lo que haría con él. Aquella señal representa una persona buscando a Dios, una persona acercándose a Dios para tener una mejor comunión con Él, acercarse al Señor, porque esta clase de cosas tú no las pides para ti mismo, tú no las pides para tratar de llenar algo, sino que tú le dices, Señor, si tú me muestras, entonces yo te serviré. Te serviré sin titubear porque entiendo, Señor, que tú estarás conmigo. Entiendo, Señor, que lo que me has encomendado es una tarea difícil. Los enemigos son muchos. Y como le dijo él, yo soy el menor de la casa de mi padre. Ahora, el Señor hablaba al corazón de este varón. Que él le pedía y le demandaba al Señor una señal. Señal que sería dada por Dios. Y dice la Escritura que puso el vellón de lana allí. Y cuando se levantó, fue a escurrir aquel vellón. Dice la palabra. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Él se levantó por la mañana y exprimió aquel vellón de lana. El vellón de lana era tomado de un cordero, al cual se le quitaba el vellón de lana. Pero para tomar ese vellón, primero tenía que darse un sacrificio, tenía que darse una entrega. Él le había pedido a Dios una señal, y una señal poderosa, una señal que solamente Dios puede hacer. Hay situaciones en tu vida en las cuales llegas a un momento en el cual tú le dices a Dios, Señor, tú solamente puedes mostrarme esto. Tú solamente puedes hacer esto en mi vida. Es una señal entre tú y Dios, nadie más. No es que puede venir alguien a darte una palabra, no, es una señal del cielo. Que Dios le pidió una señal del cielo, una señal que no pudiese confundirse. No es que alguien se levantó y mojó el vellón para confundirlo. Era el rocío. Si has estado en la noche, en los momentos donde cae rocío en la noche, tú te das cuenta que todo comienza a mojarse, el pasto comienza a mojarse, si hay vehículos, tú comienzas a darte cuenta el rocío, comienza a verse. Pero él le pidió que solo el vellón de lana estuviese mojado, todo lo demás seco. Y dice la palabra que el Señor lo hizo así.
Porque Dios quiere mostrarte que Él va a estar contigo. Dios quiere mostrarte que hay bendiciones para tu vida. Dios quiere mostrarte que Él va a respaldarte, que Él está cuidando tu camino, que Él peleará por ti. Él quiere mostrarte. Hay veces que pensamos que nuestras cualidades son insuficientes, pero no se basa Dios en cualidades, no se basa en tu capacidad, ni siquiera en lo que tú puedas ver de tu propia vida. Tú quizás dices, pero yo no estoy capacitado para esto. Yo no me siento apto para esta tarea, pero Dios te llama para que hagas esta tarea. Dios te llama para que le sirvas. Dios te llama para que vayas a tomar a tu enemigo. Dios te llama para que vayas a conquistar a los que se levantan contra tu vida, a los que van en contra de los ideales que Dios ha puesto en tu corazón, a los que van en contra de los valores. Ahora, dice la palabra que Él se levantó y fue a exprimir aquel vellón y llenó un tazón. Ella puede decir, es la bendición de Dios en mi vida. Este tazón de agua simboliza la obra de Dios en mí. Simboliza el Señor llenando mi vida, llenando mi vasija, llenando mi corazón, dándome valentía, dándome esperanza. El rocío del cielo, la bendición de Dios sobre mi vida, y en este caso una bendición de Dios directamente, una bendición de Dios espiritual, una valentía que Él necesitaba para emprender esta batalla. Pero dice la palabra que le exprimió y tomó un tazón de agua, estuvo allí, llenó un tazón de agua. El simbolismo de aquel vellón de lana solo allí, como una señal que solamente Dios puede hacer. Pero más allá de eso, en la vida de Gedeón, es la muestra de la obra del Señor en nuestras vidas. El vellón de lana que se encuentra allí, puesto como una señal, y Gedeón le dijo, Señor, no te enojes, no te llenes de ira contra mí si hablo una vez más. Como diciendo, quizás tú digas, no fue suficiente ya. Uno puede decir, una señal como esa no sería suficiente. Puede decir, sí, es suficiente. Si yo le dijera, Señor, que llueva en toda la ciudad, menos aquí, en mi casa, en esta parte, y Dios lo hiciera, y luego diría, Señor, bueno, pero una cosa más, diría, no es suficiente eso, no es suficiente la señal que te he dado, no es suficiente la obra que he hecho en tu vida, no es suficiente lo que te he mostrado, no es suficiente lo que te he dicho, lo que he hablado de ti. Y hay veces que nos sentimos así como, ¿acaso no es suficiente lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha hablado? No es suficiente las veces que el Señor habló a tu corazón. Cuando pedimos una señal de algo que Dios ya nos mostró, cuando Dios te dijo ya, ve y haz esto, ve y levántate, predica, es tiempo de que te conviertas a Dios. Pero nosotros decimos, no, quizás la señal no fue suficiente, quizás necesito una más. Bueno, Gedeón pidió una más. Señor, no te enojes. Quizás es suficiente el vellón de lana mojado y es suficiente aquel tazón lleno de ese rocío. Es suficiente para que yo entienda, es suficiente bendición para mí. Si estuviese muerto de sed y ese tazón sería para mí, bueno, habría bendición para mí. El agua es una bendición. Y en los momentos que el pueblo pasó tiempos de dificultad y faltó agua en el desierto, el Señor sacó agua de la piedra. El Señor les proveyó agua en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y Él podía decir, bueno, esta agua alcanza para mí. Esta agua me es suficiente para mi vida. Es suficiente la señal que Dios me ha mostrado. Es suficiente la obra, pero Él dijo, no. Porque esto no es solamente para mí. La bendición que Dios derrama sobre tu vida no es solamente para ti. No es solamente como algunos entienden la fe. Señor, bendíceme. Señor, háblame. Señor, tócame. Señor, dame. Sino que la palabra dice, yo te bendeciré y tú serás de bendición.
La transformación en el corazón de un hombre ocurre cuando su corazón cambia y comienza a ver a la otra persona. Y comienza a ver la necesidad de los demás, y comienza a ver los que sufren, y comienza a ver aquellos que hoy no tienen el entendimiento, y comienza a ver aquel que hoy, quizás producto de la incredulidad y por desconocimiento, no se acerca a una iglesia, a un lugar como este de reunión. Entonces Dios comienza a tocar nuestro corazón para hacer una tarea, aunque tengamos que ir en contra, aunque nos sintamos solos, aunque podamos decir somos inferiores en número, aunque podamos mirar en nosotros que no estamos quizás a la altura, o no tengo las palabras, o no tengo el conocimiento aún. Pero cuando Dios te ha elegido para hacer una tarea, Él va a proveerte. Dice la palabra, ¿quién eres tú para dudar de mi provisión, mostrando así tu ignorancia? ¿Quién eres tú para dudar de lo que yo te dije? ¿Quién eres tú para dudar de que yo voy a proveerte? Tú solamente ve y comparte la palabra. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, lo que tengas en tu mano, extiéndelo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Que se diga, no mucho, pastor. Bueno, lo que tengas en tu mano, extiéndelo, porque lo poco en las manos del valiente, Dios lo transformará en bendición. Dios lo transformará en un rocío del cielo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Pero dice la palabra que Gedeón pidió una más. Le dijo, Señor, ahora que este vellón quede seco, pero que toda la tierra alrededor sea mojada por el rocío. Dice así, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Y dice la Escritura, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra estuvo mojada. Toda la tierra estuvo ahora diferente a la primera vez. Ahora la tierra era la que había recibido el rocío. En los dos casos, el vellón fue la señal. Gedeón no utilizó otro elemento. Y cada historia en la Escritura no está puesta porque sí. Cada elemento, en cada cosa Dios trata de mostrarnos un lenguaje. La palabra de Dios nos muestra que en el libro del Génesis, cuando el pecado entró en el hombre, y ahora se sentían y podían ver su condición, desnudos. Dice que el Señor mató allí animales para poder cubrirlos con su piel. El Señor tomó un vellón para poder cubrirlos, para poder cubrir su desnudez. Hubo un sacrificio para poder tapar la desnudez, para poder tapar el pecado, para poder tapar lo que estaba mal en sus vidas. Ahora este mismo vellón tomado de un animal, el animal que era utilizado para que sea inmolado, para sacrificio. Dice la palabra que cuando Abraham sube al monte Moriah para sacrificar a su hijo, en el momento que estaba a punto de hacerlo, allí apareció el sacrificio delante de ellos. El Señor le mostró a Abraham que no era necesario que él matara a su hijo porque Dios ya había provisto del sacrificio perfecto. Dios ya había provisto de su propio hijo. El Señor permitió que Abraham pudiese ver la obra que el Señor haría. Y si como padre él podía sentir el dolor de lo que era entregar la vida de su hijo, derramar la vida de su hijo en un sacrificio, entender cuál es el plan de Dios y poder ver ese plan de Dios en su vida y la misericordia de Dios diciendo a Abraham, no es necesario que tú mates a tu hijo, porque yo pondré el mío. Yo pondré mi hijo para que por medio del sacrificio pueda venir la esperanza, por medio del sacrificio, la salvación. Gedeón le pidió una señal al Señor y le dijo, de esta señal yo entenderé que tú librarás a Israel por mi mano, que tú vas a bendecirme. Esta es la señal para que yo entienda. Pidió una señal,
Luego pidió lo que podíamos entender como una confirmación de la señal o una segunda señal. Pero no es algo al azar, sino que en simbolismo de aquel animal que debía entregarse para el sacrificio. Allí se encontraba el vellón de lana. En el primer ejemplo y en la primera señal, el vellón de lana quedó mojado por el rocío. Y al exprimir aquel vellón, solamente se tomó un tazón, pudo llenarlo. Él podía decir, para mi vida es suficiente, lo cual representa la vida de Cristo en la primera etapa. El obrar del Señor acercándose a cada vida, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, predicando la palabra de Dios, llegando el mensaje a los que estaban en las costas, hablando la verdad de Dios. Pero luego, una segunda señal. La primera señal alcanzaría solamente para una parte, para una porción, para algo limitado. El vellón, al exprimirlo, él tomó un tazón con lo que exprimió de aquel vellón. Pero luego él le dijo, Señor, ahora te pido que el vellón de lana quede seco y todo el rocío sea sobre la tierra. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Si queda así, en esa condición, queda solo. No hay fruto en él. Pero puesto en la tierra, debe morir. Ahora, el Señor le estaba mostrando a Gedeón por medio de esta señal su obra no solamente libertadora por medio de la mano de Gedeón, no solamente por aquellos 300 hombres que luego entrarían al campamento del enemigo para destruirlo, sino la obra que el Señor haría para salvar a toda la tierra. El rocío del cielo, no solamente en Cristo, no solamente en la bendición de Dios, no solamente en una parte o en una porción, sino en toda la tierra. La bendición del cielo sobre toda la humanidad, la salvación del Señor sobre nuestras vidas, la liberación, el perdón de los pecados, la vida eterna. ¡Aleluya! Santo es Él. ¿Por qué? Porque era necesario que Él pudiese entender que de esta manera serían libertados. En este tiempo, el Israel de aquellos días, y también el Israel de estos días, la iglesia de estos días, el Israel espiritual, los que serían bendecidos por el rocío que caería sobre toda la tierra. Dice la palabra que al Señor vinieron y lo buscaron los griegos. Felipe, el evangelista, estaba allí y le dijo, Señor, los griegos te buscan, la gente está huyendo de ti. Y el Señor le dijo, vamos, es tiempo, este es el momento. Este es el momento de morir por toda la humanidad. Este es el momento de que el rocío caiga sobre toda la tierra. Este es el motivo y el momento para que el sacrificio se dé. El sacrificio perfecto, el que puede cubrir toda la tierra, toda la humanidad. El Señor dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todos los que miraren a Él, así como en el desierto eran libres de aquella plaga, ahora los que miran a Cristo son libres. Ahora los que miran la cruz del Señor son los que acceden a la salvación, a la vida eterna. Todos los que invocaren el nombre de Jesús serán salvos. Todo el que invocare el nombre del Señor. Él dijo, es necesario que así sea. Es necesario que así acontezca para cumplir la voluntad de Dios. El vellón de lana solamente podía dar bendición, pero una bendición limitada. Así, era necesario una segunda etapa. Era necesario que el Señor muriese para traer bendición a la tierra.
Era necesario pasar por la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos ser libres. Dice la palabra que aquella cruz, en aquel lugar Él cargó con todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó en aquella cruz toda la frustración, todo pecado, toda la maldad de la humanidad. Cargó el Señor en aquella cruz para que hoy tú seas libre. Hay personas que hoy están atrapadas en su mente, cautivas, presos de la ira, del odio, del rencor, del resentimiento, sin poder ver bendiciones en su vida, ni bendiciones materiales, ni bendiciones espirituales, totalmente confundidos, siendo que Cristo murió para que se derrame rocío por toda la tierra, siendo que aquel vellón de lana, señal de el Cordero que limpia el pecado del mundo, murió para que tú seas libre, para que tú puedas tener una vida diferente. La Escritura dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y es lo que está haciendo con esta humanidad, destruyendo, robándote la felicidad, robándote el gozo, robándote la esperanza, destruyendo el corazón de los jóvenes, destruyendo las familias, dividiendo, generando en el corazón un rechazo hacia Dios, destruyendo los valores morales. Pero el Señor dijo: mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Y el Señor deshace todas las obras del diablo. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Dice la palabra: y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón de lana quedó seco, y toda la tierra, en toda la tierra hubo rocío. En toda la tierra, bendición del cielo. El rocío es una bendición, nutre las plantas. Una bendición maravillosa. Es la que Dios tiene preparada para cada uno de los hombres. Pero hay una condición. Y no tiene que ver con obras. Y no tiene que ver con ser una buena persona. Porque el mundo tiene una idea de que una buena persona es suficiente. No dice la Biblia que alguien pueda ser una buena persona. Cuando le dijeron maestro bueno al Señor Jesús, Él dijo: ninguno es bueno sino Dios. No creas que tú eres bueno, no te jactes de ser bueno o una buena persona, porque no será suficiente. Eso más bien va a confundirte. Aún aquel joven rico que se sentía que lo tenía todo, el Señor le dijo: bien, has cumplido y guardado los mandamientos, has hecho todo conforme a lo que está escrito. Bueno, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Pero dice que se fue triste porque eran muchos los bienes que tenía. El Señor quería mostrarle que el hombre a veces tiene una percepción de su vida que es incorrecta. Tanto para Gedeón, escondido en una cueva, y que el Señor le diga que eres valiente, como aquel que se siente apto. Y el Señor dice: no lo eres. No creas que eres bueno y que eso será suficiente. No creas que las buenas obras van a marcar una diferencia en cuanto a tu salvación, porque no es por obras, para que nadie pueda gloriarse por su salvación, sino es por gracia, es por misericordia. ¿Por qué se derrama el rocío sobre la tierra? Por gracia, por misericordia. Por un plan de Dios. Dios trae bendiciones sobre la tierra. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, dice la Biblia. La gente dice: el sol sale para todos. Sí. Hay bendiciones que aún los malos pueden vivir. Aún aquel que vive una vida de pecado, lejos de Dios, puede vivir. Y aun aquel que se jacte y vaya en contra de la voluntad de Dios también puede disfrutar. Pero sin embargo, Dios tiene una promesa maravillosa para aquel que hoy se encuentra así, triste, para aquel que le pide a Dios quizás señales, pero no son señales que buscan hacer la voluntad de Dios, no son señales que buscan confirmar el llamado de Dios, no son señales que solamente Dios pueda darte sin ninguna confusión. Porque dice la palabra: pides, pero pides mal, por eso no recibes.
Porque pides para gastar en vuestros deleites, en vuestros placeres. Hay egoísmo en lo que tú pides. No pides conforme a Dios. No pides conforme a la voluntad de Dios. Y en definitiva, lo que pides fuera de esa voluntad, aunque tú no puedas verlo, no es correcto. Porque quizás tú pides un trabajo y tú tienes la necesidad de un trabajo, pero también las drogas te dominan. Hay pecados en tu vida que aún no puedes controlar, pero en tu idea de lo que necesitas es más urgente. Está el tener un trabajo, pero más urgente es tu corazón, más urgente es tu vida espiritual, más urgente es tu salvación, más urgente es que el rocío que cae sobre la tierra pueda bendecir tu vida. Y para eso es necesario que tú puedas abrirle tu corazón a ese Dios. El Señor entregó su vida en sacrificio para que el rocío sea derramado sobre toda la tierra, para que la bendición de Dios, y como dice la Escritura, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, para que alcanzase a toda la humanidad. De manera que ahora en Cristo dice la Escritura que no hay distinción, no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos una misma cosa en Dios. Dios no hace acepción de personas. Y Dios te llama porque ve en ti que hay un futuro valiente. Porque Dios ve en ti a alguien que quizás le falta esa señal, le falta esa prueba de Dios. Como ese empujoncito, esa bendición del cielo, ese rocío que viene sobre nuestra vida. La primera señal, la vida de Gedeón. Algo que alcanzaba, pero que era limitado. Y la obra de Cristo completa sobre toda la tierra. El sacrificio y la muerte del Señor representado en un vellón de lana. Y la fe de un hombre que busca un acercamiento a Dios, una comunión con Dios. De aquel que se acerca al Señor para conocer de Él. De aquel que le dice, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Señor, quiero conocer tu gloria. Señor, si tú me llamas, muéstrame. Si tú tienes un plan con mi vida, Señor, háblame. Si tú tienes, Señor, algo especial para mí, muéstrame. Muéstrame, Señor, y entenderé entonces que tú librarás por mi mano. Pero no es la mano de Gedeón, ni la fuerza, ni la valentía, ni es nuestra propia fuerza, ni nuestra mano. Es el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Dios bendijo reyes para bendecir naciones. Dios puso hombres en lugares de preferencia, en lugares de honor, para librar una nación. Dios levantó un libertador para sacar a los hebreos de la condición de esclavitud, del yugo opresor de los egipcios, para darles libertad, aunque ellos no podían ver luego su condición. Pero el Señor, por misericordia, levantó un hombre. El Señor hará lo que sea. Dice la palabra, fuiste honorable a mis ojos y te amé. Aunque tú digas, yo soy una persona totalmente deplorable, soy una mala persona. Cometí errores, soy un mentiroso, soy un adicto, soy un adúltero, soy un falso, soy un engañador, soy un hipócrita. Y puedes ponerte todas las cosas malas que quieras. Pero el Señor dice, fuiste honorable a mis ojos y te amé. Por tanto, entregaré reinos por ti y naciones por tu vida. Haré lo que sea. Levantaré hombres, pondré personas en lugares y en el lugar correcto para acercarme a tu corazón, para mostrarte que hay esperanza, para mostrarte que hay un rocío que desciende sobre la tierra y que ha alcanzado tu propia vida. Pero la diferencia es aquel que da ese paso para acercarse a Dios y aquel que solamente tiene la intención. Dice que uno se acercó al Señor, le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero el Señor le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Acaso el Señor Jesús no tenía dónde quedarse? Dice la palabra que cuando tuvo un encuentro con Pedro, con Simón, ellos le dijeron, muéstranos dónde
¿dónde te quedas? ¿Dónde estás? Y el Señor lo llevó. Cuando el Señor sana a aquel paralítico. Ahora, lo que el Señor estaba diciendo, si tú vas a seguirme a mí, debes entender que la provisión proviene de mí. Las aves pueden tener sus nidos, las zorras sus guaridas, pero tú dependes de mí. Como quien dice, uno puede decir, no, como quien me lleva el viento de un lugar para otro. No, pero no es el viento. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no es tu propia vida, sino lo que Dios quiere hacer con tu vida. El Señor le estaba diciendo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás será digno de mí. Para poder seguirme a mí tienes que entender que es un camino en el cual no puedes volver atrás. Por eso el Señor te invita, si vas a seguirme, si vas a enfrentar a un ejército, primero siéntate y reconsidera si puedes hacer frente a eso. Siéntate y evalúa si puedes hacerlo. No sea que luego no termines tu proyecto. No sea que luego quedes a mitad de camino en la construcción. No tiene que ver con la capacidad del hombre y lo que tú puedas construir, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. De Dios depende. Él quiere bendecirte y las señales que tú le pidas, el Señor te las dará. Cuando tú le dices, Señor, muéstrame, Señor, si tú harás esto conmigo. Señor, dame señales para que entienda que tú me has llamado. Soy un hombre, Señor, cargado de dudas, cargado de incertidumbre. Un hombre quizás sin mucho conocimiento, Señor, pero siento tu presencia, siento tu palabra, siento tu voluntad. Señor, muéstrame el vellón de lana. Muéstrame la bendición sobre mi vida. Y transforma eso en la bendición que alcance a los demás. Muéstrame la bendición que tú tienes para mí, Señor, y entonces yo me animaré a creer. Pero la palabra de Dios dice que no vivimos por vista, sino por fe. Por eso te recalqué que Él no fue obediente a Dios cuando Dios le mostró. Él fue obediente a Dios cuando el Señor le habló. Hay situaciones que serán más difíciles y Dios te mostrará las señales que tú quieras para que tú puedas entender. Pero luego Gedeón no paró otra vez y dijo, Señor, ahora pongo el vellón de lana en el río y que no se moje, y ahora, Señor, pongo el vellón de lana en la montaña y que el deshielo no lo moje. No, él tuvo que levantarse y con 300 hombres entrar al ejército del enemigo, entrar al campamento del enemigo, y así como el sueño del pan de cebada que rodaba por la montaña hasta golpear contra el campamento, los venció por completo, porque el Señor le dio la victoria. Cuando el Señor te llama, Él te dará la victoria sobre tus enemigos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Tú puedes estar afuera en la noche y sin que te des cuenta el rocío se sentirá. Quizás tú dices, yo no puedo sentir, no puedo darme cuenta de esa obra de Dios. Quizás te parezca imperceptible, difícil de poder ver, pero Dios quiere hacer una obra en tu corazón. Y Cristo entregó su vida para que hoy tú puedas ser libre. Ya no estés esclavo de los vicios, preso de la ira, esclavo del rencor, para que no seas engañado por una religión, porque Cristo no es una religión. La mujer samaritana le habló acerca de en qué lugar o en qué monte se debía adorar. Y el Señor le dijo, mira mujer, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será ni en aquel monte ni en aquel. Porque Dios no habita en templos construidos por mano de hombre. Nosotros no estamos aquí porque esto sea una catedral, un lugar que decimos, bueno, aquí habita la presencia de Dios y cuando nos vamos, Dios sigue aquí. No. Este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo en el momento que comenzamos a bajar los instrumentos, a preparar esta reunión. La bendición de Dios está en nuestra vida, a donde quiera que vayamos. Podemos estar en la calle, podemos predicar a Dios en cualquier lugar. La bendición de Dios irá contigo. Dice la palabra, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Es la presencia de Dios en nuestra vida lo que marca la diferencia. Pero Él quiere entregarte esa bendición. Y Él lo ha hecho derramando su vida en una cruz, derramando su sangre en una cruz. Dice la Escritura, como raíz en tierra seca, en corazones difíciles el Señor, en lugares de poca agua. Pero en aquel lugar de poca agua es donde la raíz tiene que entrar más profundamente. Y el Señor hará lo necesario para acercarse a tu corazón. Y el Señor te dará una oportunidad y otra. Pero hay veces que el hombre dice, bueno, quizás la que viene, quizás la próxima. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, quizás le has pedido señales a Dios. El Señor te mostrará. Pero luego será como la vida de Gedeón, luego tienes que actuar. Luego tienes que levantarte como valiente y enfrentar a tus enemigos. Luego tienes que ir y decir, Señor, tú me has mostrado, ya no hay duda. Ahora, Señor, tengo que avanzar. Él ya dio su vida por ti. Y Él te hizo libre en aquella cruz. Ahora tú tienes que tomar ese sacrificio. No es que cada día muere Cristo para que nosotros seamos libres. Una vez y para siempre. Un sacrificio. Pero cuando nosotros tomamos ese sacrificio en nuestra vida, es cuando somos libres. Es cuando conocemos la verdad, que la verdad nos hace libres. Cuando entendemos que Dios no es una religión, cuando entendemos que a Dios no podemos encerrarlo en un lugar, ni en una estatua, ni en una imagen, ni en un crucifijo, ni en nada. Porque Dios es un Dios grande. La sociedad de estos días, como la de aquellos días, quería poner a Dios en un altar. Pero el Señor le mostró que Él no estaba en ese lugar. La bendición de Dios está con aquel que cree. Esas son las señales que siguen a los que creen, a los que confían en el Señor. Dice la palabra, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra. Nada podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche, que quiera abrirle al Señor su corazón y aceptar ese sacrificio que el Señor hizo por ti. El rocío derramado sobre la tierra. Y que puedas repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados, mis equivocaciones. Ayúdame a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo.